Bienvenidos hermanos y hermanas tan queridos una vez más a la reunión de los testigos de Jehová, a esta su reunión de entre semana. Vamos a dar inicio, para ello vamos a entonar la canción uniendo nuestras voces y usted la encontrará ubicada en el número 134. Los hijos son un regalo de Dios. Salmo 127, 3 al 5 es su texto base. Bien, hermanos, esta no es otra reunión más, sino una de las cuales Jehová utiliza para continuar dándonos la guía necesaria hasta el nuevo mundo. Así que estaremos beneficiándonos de la lectura correspondiente a esta semana basada en Jueces capítulos 13 y 14. Ahí veremos relatos muy interesantes que cobran vida, al igual que la vida de Sansón y el hecho que él haya fijado su vista en una filistea. En la sesión Seamos Mejores Maestros veremos un video que nos animará y dará algunas ideas que podríamos nosotros poner en práctica para ayudar a nuestros estudiantes en su progreso espiritual, así como una demostración también de un curso bíblico. En la sesión Vida y Ministerio Cristiano escucharemos un discurso de las necesidades de la congregación y por último en el estudio bíblico estaremos dando inicio a un nuevo capítulo, el 18. Que hablará sobre el ataque de Gog y también hablará sobre la reacción de Jehová ante este asunto. Pero por ahora vamos a dar inicio con los tesoros de la Biblia, permitiéndole la conducción al hermano Salvador Baños. Él estará dando respuesta a la pregunta: ¿qué pueden aprender los padres del ejemplo de Manoa y su esposa? Adelante, hermano Salvador. Muy bien, hermanos, pues vamos a poder contestar esa pregunta, así como se ha planteado. ¿Qué pueden aprender los padres del ejemplo de Manoa y su esposa? Esto nos llevará a ver una época en la cual los israelitas estaban dispersos en cuanto a ver a la adoración de Jehová. Pero aún así, como familia, muchos se esforzaban por tener su adoración cercana a lo que era el Dios de sus antepasados, Jehová. Veamos lo que nos dice la cita que allí tenemos en nuestra guía de actividades, en Jueces 13:1. Y nos dice así el contexto. Los israelitas volvieron a hacer lo que estaba mal a los ojos de Jehová,
Así que Jehová los abandonó en manos de los filisteos por 40 años. En ese tiempo vivió cierto hombre llamado Manoa, que era de Zorá, de la familia de los danitas. Su esposa era estéril y no tenía hijos. Si vemos en estos dos versículos, se nos dice que había pasado casi lo de una generación, 40 años en los cuales la nación de Israel se había olvidado totalmente de Jehová. Pero este matrimonio, en el cual se nos da por nombre Manoa y su esposa, Zorá, tenían circunstancias que les rodeaban y les preocupaban en ese entonces. Una de ellas es de que no podían tener hijos, pero eso no los detenía para seguir adelante. Sabemos de que era un matrimonio espiritual, por lo que empezamos a aprender cómo se va desarrollando esta historia en cuanto a la voluntad de Jehová al respecto. El versículo 6 que está ahí citado nos dice así, Jueces 13:6. Entonces la mujer fue y se lo contó a su esposo y le dijo, un hombre del Dios verdadero vino a verme. Su aspecto era muy impresionante, parecía un ángel del Dios verdadero. No le pregunté de dónde venía y él no me dijo su nombre. ¿Qué aprendemos de aquí, hermanos? Bueno, vemos que a pesar de 40 años de que había estado alejado toda la nación, aquí esta familia ubicaba quién era el Dios verdadero. Y aparte de esto, ubicaban que aquella persona que se había aparecido procedía de él porque seguramente la conversación giraba en torno a lo que era la voluntad de Jehová. También vemos que una señal de sujeción fue írselo a comunicar a lo que es su esposo. Que, si usted recuerda, la pregunta inicial era, ¿qué pueden aprender los padres del ejemplo de Manoa y su esposa? Si aquí vemos es saber escuchar lo que son las instrucciones. ¿Por qué? Porque sabemos de que en este relato, para si usted lee completo toda la fracción, la esposa, cuando recibe la información, la transmite íntegramente a lo que es el esposo. Esto hablaba de que iba a haber una muy buena comunicación. El ángel no se desesperó por volverlo a explicar nuevamente, porque lo tuvo que explicar en más de una ocasión, pero había instrucciones muy específicas. Dentro de esas cuestiones que se estaban diciendo era que se le pedía que no comiera nada impuro entre lo que era su embarazo, ni que tampoco tomara alguna bebida alcohólica, porque este ser aún no nacido ya era importante para Jehová. Si usted se fija, ahí también vemos desde qué momento es importante para Jehová, pero tenía una razón, él iba a ser un nazareo, una clase especial de servicio sagrado que iba a estar dando hacia Jehová, que el objetivo era salvarlo de los filisteos. Bueno, si nosotros vemos, fue la obediencia de las instrucciones que se dieron, que aunque cuando nació su hijo llamado Sansón, pudo haberse apegado a lo que fueron los principios. Pero también vemos que no sabían muchas cosas, cómo realizarlo. Primero, había pasado tiempo y el esposo tenía aún muchas preguntas por contestar. Por eso veamos el versículo 8, Jueces 13:8 dice, Manoa le suplicó a Jehová, perdón Jehová, pero por favor, que el hombre del Dios verdadero que acabas de enviar venga otra vez para que nos explique lo que debemos hacer con el niño que va a nacer. ¿Qué destacamos de aquí? Una responsabilidad compartida. Aunque la esposa ya había escuchado al ángel, aquí le está diciendo que venga otra vez, no para que me explique a mí, a Manoa, sino también a mi esposa para saber qué es lo que se va a hacer cuando este niño vaya a nacer. Pero un rasgo que destacamos más de esto es que solamente había habido una conversación. Es cierto, había sido un ángel y se había transmitido, pero ya daba por hecho Manoa que esto iba a suceder, porque dice que cuando nazca este niño, ¿qué es lo que vamos a hacer? Eso indicaba con que este matrimonio tenía una fe muy sólida, que aunque hubieran sido pocas las palabras que el ángel les había transmitido, ya lo veían como un hecho. Pero también habla de la humildad, porque aquí las palabras que encontramos de este versículo 8 es, le suplicó a Jehová, y primeramente dice, perdón Jehová, pero por favor.
Si usted se fija, cuando se dirige hacia Jehová, quizás cuando no hemos entendido, no sabemos qué es lo que va a suceder. Pues bueno, los padres seguramente se van a enfrentar en este desafío en muchas ocasiones. ¿Qué es lo que voy a hacer para darle un buen ejemplo? ¿Cómo podré corregir a este hijo? ¿Cómo podré darle este consejo? ¿Qué tendré que hacer para que pueda llegar al corazón? ¿Cómo saber que lo que hay en el corazón del hijo es algo que realmente es puro a los ojos de Jehová? Bueno, si nosotros vemos, hay que buscar la guía de Jehová. Sí, ¿en qué partes podemos estar buscando? Pues bueno, se ha dicho de que hay mucha información. Si usted puede ver en la ilustración que viene en nuestra guía de actividades, ahí se ve un sinfín de elementos en los cuales nosotros podemos estar viendo desde publicaciones dirigidas a los pequeños, videos que se están relacionando con algún aspecto de la vida de los pequeños, como en lo que es el desarrollo de Caleb y lo que es su familia. Y estamos viendo que todos están en armonía, leyéndolo y están viendo la misma publicación. ¿Qué indicaba esto? Con que hay un tema eje. Bien puede ser que cada quien lo escoja, pero todos estarían atentos a lo que iba a ser esa información. Ahora, si nosotros vemos la guía proveniente de Jehová, ¿cómo viene? Bueno, pues pidiéndola. Pero cuando le dice que venga otra vez a informarle, pues Jehová estaba dispuesto a que se repitiera la información. Y cuando viene el ángel, vuelve a repetir ya por una tercera ocasión la misma información que se había dicho desde el principio. ¿Qué acaso no se entendió a la primera? Mire, las circunstancias cambian. Cuando alguien tiene la responsabilidad de educar a un hijo, quizás cuando piensa que ya encontró todas las respuestas, ya todas las preguntas cambiaron. Por lo tanto, hay que buscar constantemente lo que es la guía de Jehová. Pero algo importante que también se destaca en nuestra guía de actividades es no dudar en corregir a los hijos. Esto va en conformidad con el pasaje bíblico que habla cuando Sansón, que está de Jueces 14 del 1 al 4, toma una decisión. Entendemos de que ya era un Sansón ya crecido, pero sus padres aún estaban atentos de lo que iba a pasar. Entonces, este Sansón quería que consiguieran a una mujer para poderse casar, pero los padres aún tenían injerencia en lo que iba a suceder en la vida de Sansón. Por eso es que Jueces 14:3 dan lo que es el consejo directo, claro y llano a lo que estaba pasando. Los padres le contestan, dicen a Sansón, pero sus padres le preguntaron, ¿acaso no hay ninguna mujer entre tus parientes o en todo nuestro pueblo? ¿Por qué tienes que buscar una esposa entre los incircuncisos filisteos? Pero Sansón le dijo a su padre, consíguemela porque ella es la adecuada para mí. No se dice cuál fue la reacción, incluso de la madre, pero como vemos en el versículo posterior, Jehová estaba viendo cómo es de que se estaba educando a lo que es este hijo. Aquí vemos de que cuando se hizo esta petición iba en conformidad con lo que fue la voluntad de Jehová. Pero aquí fueron claros cuando dijeron que no era correcta la decisión que ellos tomaron, que Sansón quería tomar en ese momento. Dieron las razones, fueron muy claros, indicaron de que estaba en peligro por hacer una alianza con una filistea, quien pues era el pueblo que estaba siendo opresor de la nación de Israel. Por lo tanto, actualmente los padres, ¿qué pueden estar aprendiendo de lo que es este ejemplo de Manoa y su esposa? Vimos tres muy importantes. Tener lo que es a Jehová en el corazón primero en los padres, a pesar de las circunstancias que hay alrededor. Ser fieles con el ejemplo. Cuando no sepamos qué es lo que se tenga que hacer, pedir la guía de Jehová e insistirla. Buscar en las guías, en las publicaciones que el esclavo fiel ha podido estar publicando. Y cuando hay necesidad de corregir, que sea una corrección clara y específica, que no sea estallada por lo que es una emoción, sino por las razones y por las reglas que primero se te han de haber puesto. Por ejemplo, usted puede intentar decirle, hijo, ¿qué pasaría si no recogieras tu cuarto?
que el hijo ponga lo que sea la respuesta. De modo que cuando suceda eso, el padre ya no se va a ver en el problema de un castigo, sino simplemente aplicar lo que antes ya se había concertado. Si se fija, es todo un reto, pero como vemos, el educar a siervos fieles en este presente permitirá que en el futuro podamos ser siervos fieles, que podamos seguir siendo leales a Jehová. Muchísimas gracias, hermano Salvador Baños, por su excelente disertación en esta ocasión. Vamos a pasar a la que sigue, que tiene que ver precisamente con la siguiente parte, busquemos perlas escondidas. Y ahí esperamos pues la participación de ustedes como auditorio, y el conductor en esta ocasión será nuestro hermano Gildardo Aranda. Para esta parte de la reunión vamos a necesitar un lector y nos vamos a dirigir a la Biblia, al libro de Jueces, capítulo 14, versículo 2 y 3. Y vamos a invitar al hermano Jabne Orsuna. Después subió a donde estaban sus padres y les dijo: vi en Timina a una filistea que me llamó la atención. Quiero que me la consigan para casarme con ella. Pero sus padres le preguntaron: ¿acaso no hay ninguna mujer entre tus parientes o en todo nuestro pueblo? ¿Por qué tienes que buscarte una esposa que esté entre estos incursisos filisteos? Pero Sansón le dijo a su padre: consíguemela, porque ella es la adecuada para mí. Muchas gracias, hermano Jabne. En base a lo que acabamos de leer, vamos a contestar esta pregunta. ¿Por qué era esta filistea la adecuada para Sansón? Hermana Madrigal. Bueno, pues era la adecuada porque el Espíritu de Jehová ya estaba actuando en Sansón y lo impelió a que se buscara un motivo para incursionar en el territorio filisteo. Entonces cumplía un propósito el casarse con esta filistea. Muchas gracias, hermana. Y vamos a contestar la siguiente pregunta. ¿Qué perlas espirituales ha encontrado sobre Jehová, el ministerio y otros temas en la lectura bíblica de esta semana? Vamos con nuestro hermano Vicente Tavares. Gracias, hermano. En cuestión a Sansón, cuando le da muerte a León, ¿verdad? Es algo pues totalmente fuera de lo normal o de lo común. Es obvio que eso fortaleció mucho más su fe. Y es obvio que él supo que la fuerza con la que le había dado muerte no procedía de él, sino de Jehová. Nosotros hoy día pues no asesinamos leones, ni algún otro animal que sea severamente agresivo con nosotros, pero sí nos enfrentamos a muchas situaciones difíciles y en la Biblia encontramos varias ocasiones donde a Satanás se le asemeja a un león. Por lo tanto, Jehová nos proporciona la fuerza para vencer. Muchas gracias, hermano Tavares. La familia Navarro. Sí, yo encontré una perla donde me hizo ver lo valioso que es ser personas espirituales a los ojos de Dios, porque eso hará posible que veamos nuestras asignaciones como oportunidades para contribuir con el propósito de Jehová. Por ejemplo, quienes somos padres podemos imitar la humildad de Manoah al pedir encarecidamente la guía de Jehová en la crianza de nuestros hijos, además de contar con la seguridad de que Él siempre bendecirá nuestros esfuerzos si estamos resueltos a hacer tal como Jehová nos dice. Muchas gracias, hermana. Vamos con la familia Klunder. En Jueces 13-18 encontramos un ejemplo muy extraordinario, pues cuando vemos que Manoah habla con el ángel y le pregunta cuál es su nombre para honrarlo, este le dice: ¿por qué debes preguntar acerca de mi nombre?
Este ángel fue muy modesto y se negó a recibir el honor que solo Jehová se merece. Esto me enseña la gran humildad que mostró y me muestra que nosotros en el ministerio y en cualquier cosa que estemos haciendo en la organización, siempre debe ser para darle alabanza a Jehová, pues todos los ángeles se permanecen en anonimato y solamente 2 se mencionan en la Biblia, en nombres. Muchas gracias. Lo escuchamos, hermano Roy Matuk. Sansón, es claro que antes que nació era limpio. Así es que nosotros, si vamos a ser usados por Jehová Dios, tenemos que mantenernos limpios. Y ya escuchamos que Dios lo usó, lo impulsó a casarse con una mujer filistea. Y por un propósito, era el propósito de Dios. Es que Jehová Dios estaba buscando una oportunidad en contra de los filisteos. Pero en el trato del león, ahí Jehová Dios le dio el poder para poder matar ese león. Todo esto muestra que Jehová Dios estaba con Samson. Nosotros tenemos que estar en un lugar donde que Dios puede ver que nos puede usar y tenemos que mantenernos limpios si Dios nos va a usar. Muchas gracias, hermano. Vamos con la familia Guadalupe. Es interesante como se menciona en Jueces 13, de 2 a 5, que el ángel transmitió instrucciones relativas a Sansón a la esposa de Manoa, no a él. Y esto destaca cuánto Jehová siempre ha respetado a las mujeres, porque les ha concedido en el tiempo privilegios muy importantes. Y también hoy Jehová nos valora mucho como mujeres, porque tenemos todas el privilegio de llevar su nombre y de darlo a conocer. Muchas gracias, hermano. ¿Y Mariana Tejeda? Sí, Sansón está entre los jueces que desplegaron una fe sobresaliente y que están en la lista del libro de Hebreos como ejemplo para nosotros. La fe que Dios les dio le permitió hacer lo que parecía ser imposible. Nosotros también actualmente, pues al procurar vivir cada día como un cristiano leal a Jehová, nuestra fe se enfrenta a desafíos que también pueden parecer imposibles de superar, pero así como Jehová les dio la fe a ellos, también puede dárnosla a nosotros si la buscamos mediante la oración, el alimento continuo de su palabra y la perseverancia en el proceder cristiano. De esta manera Jehová remunerará nuestra fe. Muchas gracias. Vamos con nuestra hermana Lorena de Baños. Encontré en Jueces 13, 8 y 9 una perla respecto al amor y la paciencia que Jehová le tuvo a Manoah. Aunque ya Manoah había recibido instrucción de parte de Jehová, Jehová tuvo la paciencia y el amor para escuchar su petición y volver a explicarle. Esta perla me enseña que tengo el mejor ejemplo de amor y paciencia, que es el de Jehová. Muchas gracias, hermana. Vamos con nuestra hermana Dina Castro. Gracias, hermano. En Jueces 14:9, al principio me pareció un poquito como cuento cuando Sansón saca miel y se la da a sus papás de lo que es el león, pero después en una despertar del 74 encontré que debido al ambiente y también las situaciones allá de ese clima, sí es muy propenso que eso pase. Entonces me ayuda a ver esto, que la Biblia obviamente es verídica y también que lo puedo transmitir a personas en el territorio. Muchas gracias, hermana. Vamos con nuestro hermano Andrés Juárez. Me gustó mucho la perla que se encuentra en el capítulo 13, versículo 23, en la cual podemos aprender mucho de la esposa de Manoah. Manoah tenía mucho miedo de lo que había ocurrido. Pensaron que habían visto a Jehová mismo y pensaban que iban a morir. Pero su esposa, ella vemos que se centró en principios, en verdades absolutas que Jehová crea y por las cuales Él se rige y nunca van a cambiar. Y cuando meditó en cómo es Jehová, eso les dio confianza, les dio fe en Jehová, les dio valor
y podemos nosotros aprender que nosotros debemos hacer lo mismo, específicamente cuando estamos en circunstancias en las cuales no comprendemos mucho la manera de actuar de Jehová o también de algunas situaciones que ocurren en nuestra organización, pero sabemos que si nos centramos en principios bíblicos podemos encontrar la mejor solución. Muchas gracias, hermanos. Agradecemos su excelente preparación. Los encomiamos a que sigan de la misma manera preparándose. Muchísimas gracias también a usted, hermano Aranda, por su intervención y a todos los que pudieron participar. Les invitamos a seguirse preparando para la próxima semana. Ahora, para culminar esta sesión, vamos a escuchar la lectura basada en Jueces 14, 5 al 20. Esta lectura está a cargo de nuestro hermanito Karel Axel Valdés. Así que Sansón bajó a Timná con sus padres. Cuando llegó a las viñas de Timná, resulta que un león vino rugiendo hacia él. En ese momento, el espíritu de Jehová llenó de poder a Sansón, y él partió en dos el león usando solo las manos. Lo partió en dos como se parte un cabrito. Pero no les contó lo que había hecho ni a su padre ni a su madre. Luego bajó a Timná y habló con la mujer. Para Sansón, ella seguía siendo la adecuada. Más adelante, cuando volvía para buscarla y llevársela a su casa, se desvió para ver el león muerto. Dentro del cadáver del león había un enjambre de abejas y miel. Así que Sansón raspó la miel con sus manos y se la fue comiendo por el camino. Y, cuando llegó a donde estaban sus padres, les dio miel para que ellos también comieran. Eso sí, no les dijo que la había raspado del cadáver de un león. Su padre bajó a donde estaba la mujer. Allí Sansón celebró un banquete, que es lo que solían hacer los hombres jóvenes. Cuando la gente lo vio, le trajeron 30 hombres para que fueran sus acompañantes. Entonces, Sansón les hizo una propuesta. Déjenme que les diga una adivinanza. Si la resuelven y me dan la solución dentro de los 7 días del banquete, yo les daré 30 prendas de vestir de lino y 30 conjuntos de ropa. Pero, si no me dicen la solución, ustedes me darán a mí 30 prendas de vestir de lino y 30 conjuntos de ropa. Ellos le contestaron, dinos tu adivinanza, queremos oírla. Y él les dijo, del que come salió comida, y del fuerte salió dulzura. Pasaron 3 días y ellos seguían sin resolver la adivinanza. Pero al 4º día le dijeron a la esposa de Sansón, engaña a tu esposo para que él diga la solución a la adivinanza. Si no lo haces, te quemaremos a ti y a los de la casa de tu padre. ¿O es que nos invitaron para quitarnos lo que es nuestro? Así que la esposa de Sansón lloraba delante de él y le decía, tú a mí me odias, tú no me quieres. Le dijiste una adivinanza a mi gente, pero a mí no me has dado la solución. Al oír esto, él le contestó, si a mi padre ni a mi madre se le da, ¿cómo te la voy a dar a ti? Pero ella siguió llorando y llorando en su presencia hasta que se cumplieron los 7 días del banquete. Al 7º día ya lo tenía tan cansado que él acabó dándole la solución. Y ella se la dijo a su gente. De modo que en el 7º día, antes de que se pusiera el sol, los hombres de la ciudad le dijeron a Sansón, ¿qué es más dulce que la miel y qué es más fuerte que un león? Él les respondió, si no hubieran arado con mi ternera, no habrían resuelto mi adivinanza. Entonces el espíritu de Jehová lo llenó de poder, y él bajó a Askelón. Mató a 30 hombres de allí, les quitó la ropa y se la dio a los que habían resuelto la adivinanza. Luego, furioso, volvió a subir a la casa de su padre, y a la esposa de Sansón la casaron con uno de los jóvenes que la habían acompañado en el banquete. Hermano Karel, seguramente tú te estuviste preparando con la lección número 5, leer con exactitud con el folleto Maestros. Y efectivamente nos dimos cuenta porque nos hiciste vivir el relato. Aquí se dan 3 sugerencias que también seguramente estuviste siguiendo, tal como se nos indica allí. La primera es prepararse bien, es decir, investigar por qué sucedió cierto acontecimiento, ¿verdad? También se nos sugiere procurar no añadir ni cambiar ni quitar palabras, respetar los signos de puntuación, muy importantes, ¿verdad? Tales como las comas, puntos, signos de interrogación, etc. Y en segunda instancia también encontramos la pronunciación de todas las palabras. Esta pronunciación tiene que hacerse de forma correcta. En ocasiones
pudiéramos nosotros hablar de manera precipitada, que nuestra lengua no articula de manera correcta, así es que lo has hecho bien. Y por último, hablar con claridad, pronunciar bien las palabras, manteniendo la cabeza levantada y abriendo lo suficiente la boca para que al dictar dichas palabras se entiendan perfectamente. Muchísimas gracias y muchas felicitaciones, mi hermano. Y ahora pues vamos a pasar a la siguiente sesión. Seamos mejores maestros. Para ello, vamos a pasar a la siguiente parte, seamos mejores maestros. Y para ello vamos a ver la siguiente sesión, sea más feliz en el ministerio. Y para ello vamos a dejar a nuestro hermano Gilberto Cruz. Sin duda queremos que nuestros estudiantes de la Biblia progresen. Por eso surge la pregunta, ¿qué necesitamos hacer para que ellos progresen espiritualmente? Bueno, lo que necesitamos hacer es ayudarles a que ellos sientan amor por Jehová. Y eso lo van a lograr cuando se alimentan espiritualmente. Deben conocer a Jehová para que lleguen a ser cristianos maduros, para que tomen decisiones sabias en la vida. ¿Qué dijo Jesús en la Biblia que iba a ayudar? Abra por favor su Biblia en Evangelio de Mateo capítulo 5, versículo número 3. Ahí dijo, felices son los que reconocen sus necesidades espirituales, porque el reino de los cielos es de ellos. Observe que hay muchas bendiciones de satisfacer las necesidades espirituales. No solo reconocerlas, sino satisfacerlas. Por otra parte, hay un consejo en la Biblia que está en Hebreos capítulo 5, versículo 12 al 14. Una vez más, les invito a que vayan allí a la Biblia. Observe este consejo franco que les dio el apóstol Pablo a los cristianos hebreos. Él les dijo, pues aunque a estas alturas ya deberían ser maestros, de nuevo necesitan que alguien les enseñe desde el principio las cosas elementales de las declaraciones sagradas de Dios. Vuelven a necesitar leche en vez de alimento sólido. Y el que sigue alimentándose de leche no conoce las palabras de la justicia, porque es niño pequeño. En cambio, el alimento sólido es para personas maduras, para que con la práctica han entrenado su capacidad de discernimiento para distinguir lo que está bien de lo que está mal. El alimento básico, leche, es importante, tiene un objetivo, pero el alimento sólido es mejor, es más profundo. Ese alimento sólido son las enseñanzas profundas de la palabra de Dios. Cuando ayudamos a nuestro estudiante a que adquiera ese conocimiento, ese alimento sólido, entonces va a ser maduro, va a tomar decisiones sabias, porque va a usar ese conocimiento. Les invito a que veamos un video a cómo podemos ayudar a nuestros estudiantes a lograrlo. ¿Cómo? Es importante este aspecto. ¿Cómo lo vamos a hacer? Desde las primeras clases de la Biblia, usted enseña a sus estudiantes a prepararse para el curso bíblico y anímelo a hacerlo. ¿Cómo lo puede hacer? Bueno, puede mostrarle su propio ejemplar, su propio libro, cómo se prepara usted. Siguiente sugerencia, enséñele que la oración es importante. Antes de comenzar su estudio personal, que él se dirija a Jehová y le pida su ayuda a su Espíritu Santo para entender las lecciones. Ayúdelos también para que sean hábiles en el uso de las herramientas electrónicas. Por ejemplo, que ellos aprendan a usar JW Broadcasting, que se mantengan al día con JW Library y otras ayudas adicionales.
anímelo a que tenga un estudio de la Biblia, una lectura diaria de la Biblia, que sea un hábito en ellos la lectura de la Biblia. Que se preparen para las reuniones, ya que usted le enseñó a prepararse para el curso bíblico, que también se preparen para las reuniones. Y cuando le surjan preguntas bíblicas, por supuesto, en la primera usted ayúdele a conseguir las respuestas, pero enséñele a buscar las propias respuestas. También anímelo a meditar en lo que aprende. ¿Qué le pareció esas sugerencias? Son importantes. Tal vez haya otras más, pero estas son muy eficaces. A continuación, quiero invitarles a ver el siguiente video. Ayudemos a los estudiantes a alimentarse espiritualmente y después haremos algunas preguntas. Estas preguntas resumen todo el artículo. Así que tengo que encontrar las respuestas. Bueno, no es solo eso. Ya lo sé. Soy buena estudiante. ¿Qué recuerdas más de nuestras clases? ¿Las respuestas o lo que te toca el corazón? Sí. ¿Recuerdas cuando hablamos de la inmoralidad? Tú sabías la respuesta. Solo que no estabas convencida aquí. Volvamos a ver qué dice Jehová. Capítulo 6. Ajá. Pero el que practica la inmoralidad sexual peca contra su propio cuerpo. No sé por qué, pero eso me hizo pensar en mis padres. En todas las veces que él engañó a mi madre. En lo mucho que la humilló. En el divorcio. En el sufrimiento. Yo no quería que eso me pasara a mí. Empecé a pensar más profundamente, a hacer lo que Rita llama meditar. Y me di cuenta de lo justas que son las normas de Jehová. Meditar no es dejar la mente en blanco para tratar de encontrar paz interior. Es algo completamente diferente. Meditar es preguntarse qué piensa Jehová sobre algo y luego ver cómo debería influir eso en mi vida. Bien, ahora vamos a contestar las preguntas. ¿Cómo le ayudó Rita a Coral a entender que estudiar es mucho más que encontrar las respuestas? A ver, vamos a escuchar, por favor, de la familia Madrigal. Bueno, pues Rita le recordó que las cosas que más se le quedan grabadas a uno son las que están en el corazón. Y aunque ella fuera buena estudiante, tenía que usar más su corazón para encontrar las respuestas. Bien, hermana Madrigal, muchas gracias. ¿Qué le ayudó a Coral a convencerse de que Jehová tiene razón al prohibir la inmoralidad sexual? Hermana Tony, por favor. Lo primero que le vino a la mente al hablar de este tema de la inmoralidad fue precisamente las consecuencias de cómo sufrió su madre al vivir esas experiencias por la inmoralidad que su padre cometía y que ella, por supuesto, no quería pasar por una situación así. Fue una reflexión que le llegó al corazón, por lo que le ayudó a entender por qué Jehová prohíbe la inmoralidad. Es correcto, hermana Tony. ¿Qué entendió Coral sobre lo que significa meta? Hermano Klunder, por favor. Gracias, hermano. Pues vimos cómo ella
entendió que meditar no es simplemente dejar su cabeza en blanco y pensar las cosas, sino más bien ver el punto de vista de Jehová sobre un asunto y después ver cómo ella o nosotros lo podemos aplicar en nuestra vida. Bien, muy bien. Bueno, este análisis con ustedes que nos ayude entonces a nuestros estudiantes para que ellos sigan progresando espiritualmente y hay que ayudarlos a que se sigan alimentando espiritualmente. Muchísimas gracias también, hermano, por su presentación y la participación también del auditorio. Pasemos ahora a la última parte de esta sesión. Para ello vamos a ver justamente la demostración de un curso bíblico. Este curso bíblico está a cargo de nuestra hermana Silvia Barrera de Aranda y su ayudante Mirel García. Bien, Mirel, ahora vamos a hacer el repaso de la lección que hoy terminamos. Si te fijas en la introducción del resumen, dice que la Biblia promete una vida llena de felicidad. Y es precisamente eso lo que nos da esperanza y consuelo para seguir adelante a pesar de los problemas que pudiéramos llegar a tener. Después de haber considerado esta lección, ¿qué es lo que más te ha gustado? La verdad me sorprendió mucho encontrar en la Biblia tantas promesas que nos dan esperanza para el futuro y que además mejoran nuestra vida. Es verdad, la Biblia nos sorprende. ¿Y ha habido algún texto que te haya ayudado a ver el futuro con más esperanza? Sí, aunque no recuerdo dónde está, pero decía que ya no existirá la muerte, ni tristeza, ni llanto, ni dolor. Ese texto es Apocalipsis 21:4. Te felicito, Mirel. Pues ahora la primera pregunta es, ¿por qué necesita la gente tener alguna esperanza? Pues por los problemas que existen, y es que cuando tenemos una esperanza, lo sobrellevamos con una actitud positiva. Tienes razón, la Biblia es muy útil y práctica. ¿Por qué piensas que Dios inspiró estas promesas para que se escribieran en la Biblia? Pues yo pienso que Dios quiere vernos felices y la esperanza que nos da en la Biblia pues nos ayuda a combatir la frustración. Es correcto, yo también lo creo así. La siguiente pregunta es, ¿qué dice la Biblia sobre el futuro? Pues dice que los problemas dejarán de existir, como la pobreza, las injusticias, las enfermedades y la muerte, y que la tierra se convertirá en un paraíso. Así es, saber eso nos llena de emoción, pensar estar disfrutando de ese futuro. La tercera pregunta es, y la voy a cambiar un poquito, ¿qué puede ayudarte ahora a que tu esperanza en el futuro sea más firme? Pues lo que estoy aprendiendo de la Biblia para muchos puede ser solo un sueño, pero en mi caso creo que el seguir estudiando me ayudará a tener más segura esa esperanza. Tienes razón. Mientras más profundicemos en el tema, más seguras estaremos que se harán realidad. Si lo haces, Mirel, seguro que tu relación con Dios se fortalecerá y tendrás más confianza en las promesas bíblicas. Pues hasta aquí llega la lección 2, pero si seguimos leyendo dice, fecha en que terminó la lección. Ahí puedes poner la fecha de hoy. Ok, lo pongo. La siguiente parte dice, propóngase esto. ¿A qué te invita Mirel y por qué? Pues a leer los textos bíblicos de la lección para que se graben en mi mente. Y pues esto me va a ayudar a tener la actitud correcta cuando enfrente algún problema. Así es, Mirel. Luego dice, más objetivos. ¿A qué crees que se refiera con más objetivos? Pues, ¿será que uno se vaya poniendo metas para mejorar? Eso es. Por ejemplo, ¿en qué crees que puedas mejorar? Bueno, déjame te digo que estoy muy contenta porque como me sugeriste la vez pasada, ya estoy empezando a orar a Jehová todos los días. Pero sinceramente, el leer la Biblia diario me está costando mucho y pues es donde creo que tengo que mejorar. Ok, lo que puedes hacer en donde dice mis objetivos, escribir, leer la Biblia diariamente. Ok, déjalo escribo. Y tienes razón, crear nuevos hábitos es algo que nos suele costar mucho. Algo que te puede ayudar, porque a mí me ayudó, es no querer abarcar mucho en la lectura, sino leer algo y después dedicar tiempo a meditar. Así le hallarás más deleite a la lectura. Me agrada tu sugerencia. Voy a probarla y ya después te cuento qué tal me fue.
Hermanas también nos han deleitado con esta demostración. Hermana Silvia, le felicitamos. Seguramente al prepararse también lo hizo junto con el folleto Maestros en la lección 17, hablar con sencillez. ¿Por qué es tan importante que nosotros usemos un lenguaje sencillo al enseñar a otras personas, a nuestros oyentes? Bueno, aquí se nos dan 3 sugerencias de la importancia de ello y también cómo hacerlo. Ejemplo, estudiar a fondo la información. Cuando nosotros nos topamos con algún tema que no entendemos, nos va a costar mucho explicarlo. Y usted lo explicó de una manera sencilla porque estaba familiarizada con dicho tema. Usar frases cortas y expresiones sencillas también es una gran ventaja que nosotros tenemos a nuestro alcance. Aunque no está mal usar frases largas, lo mejor es usar frases cortas para mencionar algún punto principal. Y obviamente, pues recurrimos nuevamente a recordar que es mejor usar un lenguaje sencillo y por último, explicar los términos poco conocidos. Es decir, de acuerdo a la localidad en la cual nos toca predicar, pues tenemos que usar dicho lenguaje. Y si usamos algún lenguaje que no sea muy común, tenemos que explicarlo de tal manera que nuestro interlocutor lo entienda. Agradecemos muchísimo su participación. Con esto cerramos esta sesión y pasamos a la última. Para ello vamos a entonar la canción 110, El gozo de Jehová. Nehemías 8:10 es su texto base. Bien, hermanos, pues damos inicio a la última sesión. Para ello vamos a escuchar las necesidades de la congregación y dejaremos este espacio para el hermano Daniel Penagos, quien nos estará dando el siguiente tema. ¿Estamos preparados para una emergencia médica? Adelante, hermano. Las emergencias médicas pueden ocurrir en el momento menos esperado. ¿Cómo debemos reaccionar nosotros ante una emergencia médica? Debemos prepararnos. Para ello, nos es muy útil tomar en cuenta el principio bíblico que encontramos en Proverbios, capítulo 22, versículo número 3, que los invito a leer junto conmigo. Dice allí: el prudente ve el peligro y se esconde, pero los inexpertos siguen adelante y sufren las consecuencias. Fijémonos en esa expresión, el prudente. Sí,
Debemos actuar ante una emergencia médica con sabiduría, prepararnos con antelación para protegernos a nosotros y a nuestros hijos del mal uso de la sangre. A este respecto, la lección 39 del libro Disfrute de la vida es una excelente herramienta para entender cuál es el punto de vista de Jehová sobre la sangre y cómo poder tomar decisiones médicas que sean del agrado de Jehová. Veamos a continuación el video Cómo tomar buenas decisiones sobre el uso de la sangre, que forma parte de dicha lección. No se duerma, no se duerma. Todo pasó tan rápido. Ok, vamos a ver. Todos decían que necesitaba una transfusión porque había perdido muchísima sangre Lo intentaremos. y podía morirme. Los médicos me hablaban de tratamientos que yo no conocía. Y mientras tanto, yo pensaba, ¿qué es esto? ¿Qué me está diciendo? La doctora me explicó que sería una operación muy complicada y que si además no me ponía sangre, sería más difícil todavía. Los testigos de Jehová amamos la vida y ante un problema de salud buscamos tratamientos que nos salven la vida o nos curen. Pero sobre todo, respetamos al Creador de la vida y su ley sobre el uso de la sangre. Dios le dio esta ley por primera vez a Noé y su familia. Después del diluvio, les dijo que podían comer animales, pero les mandó: lo único que no deben comer es la carne con su vida, es decir, con su sangre. La sangre representa la vida y no debe usarse mal. Dios le volvió a dar esta ley al antiguo Israel: no la comas, debes derramarla en el suelo como si fuera agua. Y a los primeros cristianos se les recordó lo mismo, que se abstengan de sangre. Los testigos seguimos obedeciendo esta ley, pero con tantos tratamientos médicos que hay disponibles, puede ser difícil saber cómo aplicar este mandato. La sangre puede dividirse en 4 componentes principales: glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas y plasma. Nos abstenemos de sangre al no aceptar transfusiones de sangre completa ni de ninguno de sus 4 componentes. ¿Qué le dio fuerzas a un hermano para no aceptar sangre cuando tuvo una emergencia? Hay que entender bien cómo Jehová quiere que usemos la sangre. Así que me preparé bien. Investigué y le oré a Jehová para que me ayudara a comprender lo que Él piensa sobre el asunto y a obedecerle. Luego puse por escrito lo que había decidido. Nunca me imaginé que iba a tener un accidente así. Le agradezco mucho a Jehová que me ayudara a entender bien este tema, porque gracias a eso pude tomar una decisión que le gustara a Él y, al mismo tiempo, tener el valor de defender mi postura. Las fracciones sanguíneas son partes más pequeñas que se extraen de cualquiera de los 4 componentes principales de la sangre. La Biblia no dice nada específico sobre estas fracciones, así que aceptarlas es una decisión personal. Algunos piensan que estas fracciones ya no son sangre. Otros rechazan todo lo que venga de la sangre. ¿Por qué se informó bien una hermana para saber si aceptaría medicamentos que contenían fracciones sanguíneas? Para mí el reto con las fracciones era saber lo que yo pensaba y decidir por mí misma lo que iba a aceptar, lo que no y por qué. Lo que estaba en juego era mi relación con Jehová y tener la conciencia tranquila. Por eso era una decisión que nadie podía tomar por mí. Le dejé claro a mi doctor que bajo ninguna circunstancia iba a aceptar sangre o cualquiera de sus 4 componentes principales. También le expliqué qué medicamentos y otros tratamientos sí iba a aceptar. ¿Qué preguntas deberían hacerse los cristianos sobre los tratamientos médicos en los que se usa su propia sangre? ¿Qué haría si durante un tratamiento o procedimiento médico desviaran parte de mi sangre fuera del cuerpo y se interrumpiera su flujo durante un tiempo? ¿Me permitiría mi conciencia considerar que esa sangre sigue siendo parte de mí y no hay que derramarla en el suelo? ¿Y si tuvieran que extraer parte de mi sangre, la modificaran y la devolvieran a mi cuerpo o me la aplicaran sobre él como tratamiento?
¿Me molestaría mi conciencia educada por la Biblia o lo aceptaría? Comprendo que si rechazo todas las técnicas médicas que impliquen el uso de mi sangre, ¿no aceptaría los análisis de sangre, la hemodiálisis o la bomba de circulación extracorpórea? Veamos lo que hizo una hermana para asegurarse de actuar con la conciencia tranquila. Mi doctora me habló de un procedimiento alternativo muy bueno. Era algo que ya conocía, pero le pedí que me diera más detalles para asegurarme de que ese procedimiento no iba en contra de mi conciencia. Así que estudié mucho sobre este tema y también le pedí a alguien maduro que me ayudara a analizar toda la información. Tomé una decisión que me dejó con la conciencia tranquila y sé que hizo feliz a Jehová. ¿Cómo puede informarse bien para tomar buenas decisiones sobre el uso de la sangre? Pídale a Dios sabiduría y su Espíritu Santo. Medite en lo que dice la Biblia e investigue los tratamientos médicos que podrían ofrecerle. Si quiere, pida ayuda para conocer bien las opciones que tiene disponibles. Y por último, ponga por escrito sus decisiones. Jehová sabe qué es lo mejor para nosotros. Cuando se pone a prueba nuestra obediencia, Él no nos deja solos, nos ayuda. Si aceptamos su ayuda y respetamos la vida que Él nos dio, viviremos en el paraíso y tendremos salud perfecta y vida eterna. Así que nos queda muy claro que para poder enfrentar con éxito una emergencia médica, tenemos que prepararnos de antemano. Pero, ¿qué implica prepararnos de antemano? Esto, hermanos, envuelve orarle a Jehová y también analizar con detenimiento la ley bíblica. Veamos lo que nos indica la Biblia al respecto. Hechos, capítulo 15, versículos 28 y 29 nos menciona: porque al Espíritu Santo y a nosotros nos ha parecido bien no imponerles más cargas aparte de estas cosas necesarias, que se abstengan de cosas sacrificadas a ídolos, de sangre, de animales estrangulados y de inmoralidad sexual. Si evitan por completo estas cosas, les irá bien, que tengan buena salud. No solamente queremos tener en la mente presente la ley de Jehová, queremos entenderla, que ejerza una influencia en nuestra conciencia bien entrenada para que podamos entonces aplicar la ley bíblica sobre la sangre. Pero además de orar y de analizar dicha ley, existen 4 pasos esenciales que podemos dar. Hablemos del primero de ellos: orar y llenar cuidadosamente una tarjeta de instrucciones médicas. Los publicadores bautizados pueden pedirla en cualquier momento al siervo de publicaciones, así como una tarjeta de identidad para sus hijos menores. Paso número 2. Las embarazadas deben pedir a los ancianos el documento Información para mujeres embarazadas, que les será útil para tomar buenas decisiones sobre los problemas médicos que surjan durante y después del embarazo. Tercer paso: si tenemos previsto una intervención o vamos a ser ingresados al hospital, debemos solicitar la asistencia del comité de enlace con los hospitales. Esto lo haremos a través de los ancianos. Los hermanos del comité de enlace con hospitales están especialmente preparados para ayudar a la comunidad médica y jurídica a comprender nuestra postura religiosa con respecto a la sangre. El comité de enlace con hospitales puede brindarnos ayuda en los siguientes 2 campos. Primero, encontrar un médico colaborador, ya sea para nosotros o para nuestros hijos. Y el campo número 2, hablar con los médicos sobre las alternativas médicas a la sangre. Hablemos ahora del paso número 4. Si vamos a ser hospitalizados, avisemos con tiempo a los ancianos
e informemos al hospital que nos gustaría recibir la visita de un ministro testigo de Jehová. Además de estos 4 pasos esenciales, es importante que nos cuidemos de los efectos que pueden tener en nuestro organismo enfermedades como el dengue hemorrágico o también estar alerta con relación a la anemia. Debemos esforzarnos por cuidar nuestra salud con buenos hábitos de higiene, alimentación, ejercicio y descanso. Ahora, hablemos de otra herramienta que Jehová ha dispuesto para ayudarnos a enfrentar las emergencias médicas. Esta ayuda son los ancianos. Sí, los ancianos se interesan en las necesidades físicas y espirituales de todos aquí en la congregación. Por ejemplo, nuestro superintendente de grupo puede ayudarnos si tenemos alguna necesidad médica especial o nos estamos enfrentando a una situación que pudiera estar relacionada con la sangre. Los ancianos también pueden aclararnos las dudas que tengamos sobre cómo llenar la tarjeta de PA. Ellos también contactarán sin demora con el Comité de Enlace con Hospitales en nuestro nombre si necesitamos atención médica que pudiera implicar el uso de la sangre. Todo eso están dispuestos a hacer los ancianos por nosotros. Sin embargo, queremos aclarar, los ancianos no tomarán decisiones médicas por nosotros ni expresarán sus opiniones sobre cuestiones de elección personal. ¿Por qué actúan así los ancianos? Veamos, por favor, el principio expresado en la carta a los Gálatas, capítulo 6, versículo 5. Porque cada uno llevará su propia carga de responsabilidad. Así es, los ancianos cumplen con su responsabilidad de ayudarnos al enfrentar una emergencia médica, pero a cada uno de nosotros nos corresponde tomar decisiones médicas o dar nuestra opinión sobre este tipo de cuestiones al enfrentar una emergencia médica. En conclusión, hermanos, podemos ser fieles a la ley de Dios sobre la sangre y recibir atención médica de calidad sin sangre. Para ello, es importante que nos preparemos antes de que se presente una emergencia. Tomémonos tiempo para estudiar con la ayuda de la oración la lección 39 del libro Disfrute de la vida y repasemos el video Cómo tomar buenas decisiones sobre el uso de la sangre. Si nos preparamos de antemano, podremos tomar decisiones médicas que agraden a Jehová y evitaremos el mal uso de la sangre. Hermano Penagos, le agradecemos estos excelentes recordatorios y muy oportunos, por cierto. Pues vamos a pasar a la última parte, hermanos. Vamos para ello a dejar la conducción a nuestro hermano Aaron Martínez, puesto que hoy estaremos dando inicio al capítulo 18, párrafos 1 al 8, y en esta ocasión también el lector será nuestro hermano Juan Carlos Ochoa. Adelante, hermanos. Muchas gracias, hermano Vicente. Cada vez que analizamos el libro Adoración Pura, es como si Jehová nos diera un vistazo al futuro, ¿verdad? En el estudio pasado ya vimos quién es Gog de Magog y qué pasará con él. Y en este capítulo veremos un poco más de lo que Jehová hará cuando este enemigo desate la furia de Jehová. Así que sin más preámbulo, comencemos con este estudio del capítulo 18 con el título Se desatará mi gran furia. Y con la idea principal que se destaca aquí, el ataque de Gog provocará la furia de Jehová. Jehová defiende a su pueblo en la guerra de Armagedón. Para iniciar el análisis, vamos a ver el video que está presentado por nuestro hermano David Shepard. En el capítulo 17 hablamos sobre el ataque de Gog contra el pueblo de Jehová. Agradecemos que Jehová nos haya advertido de lo que hará esta coalición de naciones. Pero ahí no acaba todo, hay más. La profecía de Ezequiel continúa y nos cuenta lo que le ocurrirá a este enemigo de la adoración pura.
El capítulo 18 del libro Adoración Pura se titula Se desatará mi gran furia. Ezequiel 38:18 da título a este capítulo. Ese día, el día en que Gog invada la tierra de Israel, afirma el Señor soberano Jehová, se desatará mi gran furia. Al estudiar este emocionante capítulo, fíjese en estas ideas importantes. ¿Qué provoca la furia de Jehová? Cuando Jehová desate su furia contra sus enemigos, ¿por qué no podrán decir que los ha tomado por sorpresa? ¿Cuándo desatará Jehová su gran furia? ¿Y cómo la va a demostrar? Imagínese, durante la gran tribulación que está a las puertas, los siervos de Dios verán algo realmente espectacular. A Jehová poniéndose en pie para proteger a su pueblo y defender su santo nombre. Que este capítulo le dé las fuerzas y la motivación para promover al máximo la adoración pura desde ahora mismo. Muy bien, vamos a empezar entonces con la lectura de los párrafos 1 al 3 que hará para nosotros el hermano Carlos Ocheo. Hombres, mujeres y niños cantarán juntos una canción del reino en una habitación. Luego, un anciano hace una oración muy sentida para rogarle a Jehová su protección. Todos ellos saben muy bien que Jehová cuidará de la congregación, pero aún necesitan ánimo y apoyo. Desde allí oyen los ruidos de la batalla que hay afuera. El Armagedón ya empezó. Cuando Jehová ejecute a la gente en la guerra de Armagedón, no lo hará con una mente fría, sino con gran furia. En lugar de proyectar toda su ira contra un ejército o una nación, lo hará contra muchísimas personas que estarán por todo el planeta. Los que Jehová mate ese día estarán esparcidos de un extremo al otro de la tierra. Si la Biblia dice que Jehová, el Dios de amor, es misericordioso, compasivo y paciente, ¿qué lo lleva a sentir esa gran furia y actuar así? A continuación, contestaremos esa pregunta. La respuesta nos dará mucho ánimo y valor, y también nos dará fuerzas para seguir predicando. Muchas gracias, hermano. La pregunta para estos 3 párrafos, la pregunta inciso A, dice así. ¿En qué desembocará la gran furia de Jehová? ¿En qué desembocará la gran furia de Jehová? Escuchemos ahí a la familia Navarro, por favor. Sí, esta terminará en lo que bien llama Apocalipsis 16, 14 y 16, el gran día de Dios, el Todopoderoso, la guerra de Armagedón. Correcto, hermana. Vamos a leer ahí lo que nos dice Ezequiel 38, 18 y vamos a tener un poquito más de información al respecto. Vamos a pedirle a la familia Díaz Rincón, hermana Andrea, por favor. Ese día, el día en que Gog invada la tierra de Israel, afirma el Señor soberano Jehová, se desatará mi gran furia. Muy bien, muchas gracias, hermana. Así que eso es lo que va a terminar sucediendo, ¿verdad? Vamos a ver lo que dice el inciso A. ¿Qué veremos a continuación? Alan Aranda, por favor. En Éxodo 34:6 nos dice que Jehová es un Dios misericordioso y compasivo, paciente y lleno de amor leal. Y en este artículo analizaremos de qué lo lleva a sentir esa gran furia y a actuar así. Muy bien, correcto, ¿verdad? Pero fíjense, ahí en el párrafo 1 hay algo bien interesante. ¿Qué necesitaremos todos en algún momento cuando Jehová desate su furia? Hermana familia Cabrera, por favor. Precisamente vamos a necesitar mucho ánimo y valor y también fuerzas para seguir predicando. Y es lo que vamos a ver en los siguientes párrafos. Perfecto, muchas gracias, hermana. Así es, ¿verdad? Necesitamos ánimo. Vamos a pasar al siguiente párrafo, ahora en el subtítulo. ¿Qué provoca la furia, la gran furia de Jehová? Vamos a leer los párrafos 4 y 5. Hermano Carlos, por favor. Para empezar, hay que tener presente que la ira de Jehová es muy distinta a la de los seres humanos. Cuando una persona se llena de ira y explota,
por lo general pierde la cabeza y las cosas terminan mal. Por ejemplo, el primer hijo de Adán, Caín, se enfureció porque Jehová rechazó su sacrificio, pero aceptó la ofrenda de Abel. ¿Cuál fue el resultado? Caín asesinó a su hermano, que era justo. Pensemos ahora en David, de quien se dice que complacía a Jehová. Hasta este hombre de buenos sentimientos estuvo a punto de provocar una masacre cuando oyó que Nabal, el dueño de muchas tierras, se puso a decir barbaridades contra él y sus hombres. A David y sus soldados les sirvió la sangre y se colocaron su espada, con la intención de matar no solo al desagradecido Nabal, sino también a todos los hombres de su casa. Menos mal que la esposa de Nabal, Abigail, logró convencer a David y sus hombres para que no tomaran represalias. No es de extrañar que Jehová dejara registradas en la carta de Santiago estas palabras: la ira del hombre no produce la justicia de Dios. A diferencia de los seres humanos, Jehová siempre controla su ira y, cuando se enoja, siempre está claro el por qué. Incluso, cuando siente mucha furia, actúa con justicia. Al luchar contra sus enemigos, nunca destruye a personas justas junto con la gente malvada. Además, los motivos por los que Jehová se enfurece son justos. Veamos dos de estos motivos y las lecciones que podemos aprender. Muy bien, la pregunta de estos párrafos es, ¿qué diferencia hay entre la ira de Dios y la ira del hombre? ¿Qué diferencia hay? Vamos a escuchar a nuestra hermana Blanca Trejo. Pues hay una gran diferencia. Por ejemplo, en la carta de Santiago 1:20, por inspiración se escribió: la ira del hombre no produce justicia. Y esto es muy cierto, porque una persona cuando está enojada pierde la cabeza, es decir, no razona y le salen las cosas mal. Y como ejemplo tenemos a Caín. Caín se enojó porque Jehová aceptó el sacrificio de Abel y no el de él. Y aunque Jehová trató de razonar con él, él se dejó llevar por su ira al grado de matar a su propio hermano. ¿Qué diferencia es en el caso de Jehová? Porque Jehová siempre controla su ira y aunque se sienta muy furioso, siempre actúa con justicia. No destruye al justo con el inicuo, sino al que merece morir. Y cuando actúa Jehová para destruir a alguien, tiene los motivos suficientes para hacerlo. Muy bien, ahí se demostró, ¿verdad? El contraste. Hermana Dina, por favor. Sí, también aprecio que se dio otro ejemplo en el párrafo de David, y él sabemos que fue una persona que temió a Jehová y él siempre pues, trató de obedecerlo, pero aún él cayó en esta trampa de enfurecerse tanto que quiso matar a Nabal y también a todos los hombres de su casa. Entonces eso nos muestra que muchas veces, por más que queramos como seres humanos, tenemos esa tendencia a explotar o un descontrol, pero en el caso de Jehová nunca es así. Correcto. Muchas gracias, hermana. Ahí en el párrafo 5 se nos menciona una cualidad de Jehová que templa su furia, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace que Jehová no actúe simplemente con destrucción, sino que lo hace como debe de ser? Hermana Silvia. Sí, gracias, hermano. Pues Jehová no pierde el control, como hace el ser humano. Jehová, en su justicia perfecta, tiene los datos, el análisis de cada asunto perfectamente bien contemplado, y eso es lo que el ser humano no tiene, ¿verdad? Porque somos imperfectos y caemos fácilmente. Pero Jehová no. Jehová mantiene el control absoluto y por eso sus juicios son justos, absolutamente. Muy bien, hermana. Hermano Víctor Chávez. Y sí me gustaría resaltar esa cualidad de la justicia, porque ahí se menciona Génesis capítulo 18, versículo 22 al 25. Explica el episodio donde Abraham le pregunta a Jehová si es capaz de destruir gente malvada con gente justa. Y él menciona que por su justicia no es posible hacerlo. Entonces se resalta que como Jehová combina no solo su ira, su disciplina, también lo junta con su justicia. Así que jamás se va a sobrepasar Jehová en su disciplina. Correcto, podemos contar con eso, ¿verdad? Vamos a pasar al siguiente párrafo, en la lectura del párrafo 6. Motivo: cuando se profana el nombre de Jehová.
Quienes afirman representar a Jehová, pero actúan con maldad, manchan la reputación de él y provocan su justa ira. Como vimos en capítulos anteriores, la nación de Israel manchó gravemente el nombre de Jehová. Con razón, la actitud y los hechos de la nación hacían que Jehová se enfureciera, pero él jamás perdía los estribos. Castigaba a su pueblo solo hasta el grado debido. Nunca se pasaba de la raya, y una vez que la furia de Jehová cumplía su propósito, él no se quedaba ni con una pizca de resentimiento. Muchas gracias, hermano Carlos. La pregunta al párrafo 6. ¿Cómo reacciona Jehová cuando profanan su nombre? ¿Cómo reacciona Jehová cuando profanan su nombre? Vamos a escuchar a Darío, por favor. Ezequiel 36:23 afirma que provocan la justa ira de Jehová, pero él castiga solo hasta el grado debido. Ahí está, ¿verdad? Hasta el grado debido. ¿Quiénes pueden llegar a desatar la ira de Jehová? Familia Klunder. Como vimos anteriormente, pues los israelitas desataron la furia de Jehová. ¿Por qué? Porque mancharon gravemente su nombre. Su actitud y los hechos de la nación fueron lo que hicieron que él se enojara. Sin embargo, castigaba a su pueblo hasta el grado debido. Y en Salmo 103:9 dice, no estará continuamente señalando nuestras faltas, ni estará resentido para siempre. Entonces, cuando el propósito de Jehová se cumple en su furia, él ya no se queda con ninguna pizca de resentimiento. Muy bien, ¿verdad? Cumple su propósito. Muy bien, vamos a ver ahora qué lecciones podemos aprender nosotros al respecto. Vamos a leer los párrafos 7 y 8. Lecciones. Al fijarnos en la forma en que Jehová trató a los israelitas, encontramos una advertencia muy seria para nosotros. Igual que los israelitas de la antigüedad, tenemos el honor de llevar el nombre de Jehová. De hecho, somos testigos de Jehová. Lo que decimos y lo que hacemos influye en lo que otros piensan de nuestro Dios. Jamás querríamos hacer algo malo a propósito y así manchar el nombre de Jehová. Eso sería hipócrita de nuestra parte y sin duda provocaría su ira. Y está claro que tarde o temprano él haría algo para limpiar su reputación. ¿Debería alejarnos de Jehová saber que él puede sentir esa gran furia? No. Él es paciente y está dispuesto a perdonar, pero hay que reconocer que sus buenos sentimientos no le nublan la razón. De hecho, cultivamos un profundo respeto por él, porque sabemos que desatará su furia contra quienes se empeñan en hacer el mal y que no permitirá que sigan siendo parte de su pueblo. Jehová nos ha dicho claramente qué cosas le molestan. Ahora nos toca a nosotros evitar las actitudes y hechos que lo provocan a él. Muy bien, muchas gracias, hermano Ochoa. Vamos a hacer la pregunta de estos dos párrafos. ¿Qué lecciones aprendemos de la forma en que Jehová trató a los israelitas? ¿Qué lecciones aprendemos? Vamos a escuchar el comentario del hermano Ulises Flores. Pues solamente voy a mencionar uno, que nosotros somos representantes del nombre de Jehová. Todo lo que hacemos influye mucho en la gente. Dice Isaías 43:10 que Jehová nos ha elegido, que somos testigos. Entonces, como representantes, pues nosotros tenemos que fijarnos bien en lo que hacemos, en lo que decimos, porque si hacemos algo malo a propósito, pues vamos a manchar este nombre que es de Jehová. Muy bien, muchas gracias, hermano. Entonces, el hecho de ser sus testigos es una gran responsabilidad, ¿verdad? Familia Klunder. Sí, hermano, otra de las lecciones que me enseña es que a pesar de que Jehová es paciente y siempre está dispuesto a perdonar, si pedimos perdón de corazón, tampoco tiende a ser permisivo, ya que también por lo sabio que es Jehová, no permite que el perdón le nuble el juicio o sus sentimientos le nuble el juicio. De hecho, por eso tenemos que cultivar un profundo respeto a Jehová para evitar que su justa furia se encienda contra nosotros. Correcto, ¿verdad? Así que
lo que hemos aprendido acerca de Jehová tendría que hacernos que nos alejemos de él, o qué podemos hacer. Sería una razón para alejarnos, hermana Blanca. De ninguna manera, al contrario, es acercarnos más a Jehová y más bien no debemos dejar endurecer nuestro corazón con el poder engañoso, pensando que como Jehová perdona todo, pues lo va a pasar por alto, es misericordioso. No, no tenemos que pensar en eso, sino al contrario, buscar maneras en que nosotros no causemos oprobio ni a su nombre, ni por acción, ni por obra, ni tampoco siendo permisivos, consintiendo a los que pecan también. Así es, ¿verdad? Hermano Andrés. Si lo vemos de esta manera, como un privilegio, vamos a verlo de una manera espiritual, como lo ve Jehová, ya que somos seres humanos, somos imperfectos y Él confía en nosotros. Por ejemplo, las listas de lo que Él permite y lo que no permite en su organización son muy claras. Por ejemplo, hay una lista en Romanos capítulo 1 del 26 al 32 y Jehová nunca pide cosas que no podamos cumplir o cosas que nos causen algún dolor. En lo absoluto, son cosas que nos hacen sentir bien, que nos liberan. El yugo que Él nos da no es pesado. Y podemos verlo de esta manera, que Él confía en nosotros y que es un grande privilegio y por eso es un privilegio ser llamados sus testigos. Así es, el hecho de saber que Jehová es furioso, bueno, que tiene una gran furia, no nos debe de alejar, ¿verdad? Tiene muchas cualidades. Hermano Carlos Ochoa. Sí, y el hecho de saber de que Dios, Jehová Dios, tiene esa furia, en realidad los sentimientos que Él expresa son más, el amor es lo que lo domina, también es la misericordia, y aunque Él puede demostrar esta gran furia, no es un Dios colérico, ni es un Dios que estalla contra todas las personas, justos e injustos o pecadores, sino que es un Dios que constantemente está esperando que las personas puedan cambiar. Por ello, aunque Jehová tiene esta cualidad, también hay que tener presente de que para poder nosotros tener siempre su gracia, hay que hacer las cosas que Él nos pide. Y aunque podamos cometer errores, Él siempre está esperando que nosotros nos arrepintamos. Muy bien, gracias, hermano. Familia Trejo. Sí, y algo que me llama la atención en este párrafo es al final del 8, donde menciona que dice que nos toca a nosotros evitar actitudes y hechos que le provocan a Él. Como ya se ha comentado, sabemos qué es lo que no le gusta, pero si ponemos atención a actitudes y hechos, quiere decir algo que está muy arraigado en nuestro corazón, que no debemos permitir que haga raíz. Por eso es importante que una gran lección es tener profundo respeto a Jehová para evitar que la furia de Jehová también nos toque en algún momento dado. Así es, tenemos que estar conscientes de ese hecho. Hermano Vicente. Sí, hermano, también es digno de notar que los dos casos que mencionaron los primeros párrafos son de siervos de él, ¿verdad? Que tenían conocimiento de él, pero actuaron de manera descontrolada. Obviamente uno de ellos ejecutó lo que planeó y hoy día pues el asunto ha empeorado mucho. Hablamos de personas que no tienen conocimiento y los casos de furia han aumentado. Pero en el caso nuestro como siervos de Jehová, es razonable que nosotros reflexionemos para evitar estas cosas que nos traigan precisamente la furia de Jehová. Así es, debemos estar decididos a hacer las cosas bien. Vamos a escuchar un comentario de la familia Tejeda. Sí, en el versículo 32 de Romanos 1, 26 al 32, ahí viene mencionando al final que debemos de tener cuidado también de no aplaudir a los que practican las cosas que a Jehová le molestan. Entonces debemos de tener mucho cuidado en que pues dejemos de ver mal lo que Jehová ve mal. No dejarnos influenciar por la actitud que el mundo está teniendo y que para ellos los principios no importan, sino que no pensar en simplemente, no lo hago, pero si nuestra manera de pensar está cambiando, entonces debemos de tener cuidado con eso. Muy bien. Pues muchas gracias a todos por sus comentarios. Creo que ha quedado claro, ¿verdad? ¿Qué es lo que tenemos que hacer, las lecciones que aprendemos? Y este estudio nos va a ayudar mucho a ver qué es lo que va a hacer Jehová en el futuro, pero también qué tenemos que estar haciendo nosotros en este momento para evitar
ser parte de la furia de Jehová. Gracias a todos y continuamos con nuestra reunión. Muchísimas gracias, hermanos, tanto al conductor, al lector y todos los que pudieron aportar sus comentarios, los cuales enriquecen el estudio. ¿Qué sustraemos de esta reunión, hermanos? Bueno, vamos a resumirla de la siguiente forma. Los padres pueden tomar como modelo esta misma reunión con el objetivo de instruir a sus hijos en las sendas rectas de Jehová. Respecto a lo que tiene que ver con los maestros de la Biblia, podemos esforzarnos por llegar al corazón de nuestros estudiantes, enseñándoles a meditar, tal como vimos en el video que abordó este asunto. De esta manera, cuando pasen por dificultades nuestros estudiantes, ellos estarán capacitados para buscar la guía divina por sí solos. Ahora, ¿qué veremos la próxima semana? Se tratará de un asunto relacionado con la traición y la forma premeditada en cómo ésta se llevó a cabo. Y también se sustraerán excelentes principios aplicables a matrimonios con problemas. Solamente esto es un adelanto de lo emocionante que estará la reunión. Así es que le invitamos a prepararla en casa y a no perdérsela la próxima semana. Bien, hermanos, pues vamos a finalizar entonando la canción 148. Jehová es mi roca de salvación. Segundo de Samuel 22, 1 al 8 es su texto base.